compañeros? ¿Me escuchan bien? Ay, ay, ay. Solo para confirmar que sí me estén escuchando bien y no haya problema. Buenas noches. Se recuerda que estábamos hablando sobre los principios de derecho internacional privado que todavía estaban vigentes y que vienen desde la evolución histórica del derecho internacional privado. Nos referimos precisamente al locus regis acto, en la situación de los bienes, ley recitae, y vimos que esto no solo está dentro del Código de Derecho Internacional Privado, que si ustedes lo ven tiene más de 500 artículos, y mucho de lo que está en el Código de Derecho Internacional Privado en Guatemala se ha simplificado en máximo 12 artículos dentro de la ley del organismo judicial. Sin embargo, hay ciertos elementos que también vamos a encontrar, por ejemplo, en el Código Procesal Civil y Mercantil en cuanto a las sentencias provenientes del extranjero, el locus regis acto, las excepciones al locus regis acto, la ley del fuero, esta autonomía de la libertad, que es esa permisividad que le da la ley a que nosotros podamos hacer una contratación distinta a la que ya está establecido en el Código Civil e incluso se recordarán cómo lo está establecido, porque también siento en este momento calor, o cómo está establecido, por ejemplo, en el Código de Comercio. Cuidado con el Código de Comercio, ustedes recordarán y tienen que tener muy claro que el Código de Comercio fue reformado, sufrieron algunas reformas recientemente, entonces eso es muy importante que ustedes puedan tener las actualizaciones. Por ejemplo, también tienen que tener cuidado porque deben de recordar que, por ejemplo, está la ley de migración y el código de migración. Uno derogó al otro. Y los procedimientos en cuanto a el proceso que vamos a hacer a la nacionalidad, primero tiene una primera fase, que es el que la persona pida una residencia temporal de trabajo y posteriormente ya tramite una residencia. A las personas que tramitan ya sea una residencia temporal por estudio o por trabajo, les otorgan un DPI de color rosado. No sé si alguno de ustedes alguna vez han visto estos DPI. Son para aquellos extranjeros que tienen una residencia temporal. Y ya cuando realizan el trámite de nacionalización, hay un reconocimiento distinto y entonces se les da el DPI azul como lo tenemos todo. Sin embargo, en este mismo se inscriben en un libro, bueno, anteriormente se inscribían en un libro, INRENAP, donde son guatemaltecos, pero no por nacimiento, sino por naturalización. Y los que son de los países centroamericanos, guatemaltecos, por nacimiento. ¿Hasta acá tienen alguna duda, compañeros? Compañeros, les digo esto porque después, si tienen alguna duda, es importante como les decía anteriormente, para mí fue algo muy importante de que en la presentación que sigue a esta, yo iba a hacerles referencia, yo creo que ya les hice referencia, que me llamó la atención que desde 1924 se firma, 1926 entra en vigencia el Código de Derecho Internacional Privado, que hay una convención sobre la nacionalidad y donde se establece de que todas las personas, es un derecho humano que todas las personas tengan esa vinculación con un estado donde se presume que nació, pero está la famosa situación de los apátridas. Hay una declaración sobre los apátridas de la ONU de 1954 y de 1954 para la fecha, estamos en 2022, esto no ha cambiado. Entonces vemos que tenemos una organización de Naciones Unidas que legisla sobre muchos aspectos y sobre derechos humanos, pero para mí un derecho humano, a ese vínculo que me une a un estado donde se presume que nací,
está en una gran situación y se calcula que hay más de 200 millones de personas apátridas que no tienen una nacionalidad. Entonces esa creo que es una deuda que tenemos pendiente con algunas personas. Les hago una pregunta. A todas las personas que estudian conmigo, ¿no tendrán alguna persona que conozcan de que sea guatemalteco, pero nunca lo inscribieron? O, bueno, me voy a meter a una crítica y no tanto al Estado, porque no es este gobierno. Creo que después del conflicto armado interno o del derrocamiento de la revolución del 44, 1954, pues es conocido, no estoy hablando ni bien ni mal, pero la historia no la podemos cambiar. En 1954 hubieron muchos guatemaltecos que se fueron al exilio. Algunos de ellos sí contaban con papeles, algunos no. Algunos han estado con una situación migratoria, por ejemplo, en México, un poco irregular. En esos casos se puede considerar que estas personas en algún momento quedaron sin nacionalidad o sin esa protección de ese derecho que le reconocía o esa ley personal que le debería regir como persona. Y es que esto es muy importante porque va de la mano de estos principios que se crearon hace más de 800 años y que todavía vemos 700 años, casi llegando a 800, que todavía seguimos viendo que se dan ciertas negligencias, y no solo por parte del Estado de Guatemala, porque si vemos, hay un estudio de apátridas, se pueden meter a internet en cuanto a los apátridas de Guatemala, aquellas personas que se quedaron, pero por ejemplo, hace algunos años yo recuerdo que conocí a una persona, cuando todavía estudiaba Derecho, imagínense, que era una señora mayor, que la conocíamos con nombre y apellido y era la mamá de X persona, pero no estaba registrada. Y hablando con amigos que ejercían notariado, se recuerdan que en notariado están todos los procesos de jurisdicción voluntaria, que también van a estar en el Código Procesal Civil y Mercantil, los 21 procesos. Antes eran 21 procesos, creo que con ciertas reformas cambiaron porque la adopción dejó de ser parte de ella. Estaba el que lo pudieran inscribir una inscripción extemporánea, pero siempre les he preguntado, ¿qué pasa con esa persona de 70 años? ¿Quién va a ser el testigo o la partera? Decir, mire, yo estoy viva y la vi nacer. O mire, yo atestiguo de que ella era hija de Julia Apazote, por dar un nombre. ¿Qué creen ustedes que nos pasa en la realidad en estos momentos? ¿Será que hay personas en Guatemala que sí han nacido aquí, que han estado? No estoy hablando de las personas que vienen de El Salvador y buscan una inscripción no muy normal. Yo no estoy de acuerdo en eso. Respeto la opinión de cada persona, pero no estoy de acuerdo en eso. Pero, por ejemplo, si yo les pregunto a los compañeros, ¿qué creen ustedes? Adonías, ¿creen que todavía puede haber personas en Guatemala que sean apátridas, que no tienen regularizado su situación de nacionalidad? El caso de los rusos, pero acuérdense que el caso de los rusos, ellos vinieron, ojo, ese es un tema, hay dos puntos de vista y los voy a aclarar porque siempre los he mantenido. La Declaración de las Naciones Unidas, la Declaración de Palermo o la Convención de Palermo contra la Delincuencia Transnacional Organizada, crea dos tipos de forma. O crea, por ejemplo, 8 delitos, realmente eran solo 8 delitos, entre ellos la trata de personas. Habla de esta situación de personas, el tráfico de migrantes y las personas que la trafican. Con los rusos es bastante complicado porque ellos sí sabían que no tenían la nacionalidad. Es decir, que sí los utilizaron, ellos pagaron, sí, pero ellos tenían cierto conocimiento de que lo que estaban haciendo no era lo más correcto. ¿Por qué? Porque ellos sabían que no habían nacido en Guatemala, sabían que los pasaportes eran falsos.
tenían ciertos estudios que también le permitían saber que yo puedo ir a un estado y pedir un asilo político. Eso es conocido hoy por la mayoría de gente. No le estamos hablando de una persona analfabeta, insistió en una situación de pobreza, que no tiene el conocimiento. Ellos sí tenían el conocimiento y tuvieron los recursos para pagar. Y ahí tengo un poco de cuidado, y le voy a decir, hace algunos años, cuando yo ya era abogada, litigaba algunos casos de la Fiscalía Distrital Metropolitana de Guatemala. Y por eso le voy a decir que me parece injusto, porque hay que tratar a los iguales como iguales y desiguales a los desiguales. Parte de un principio filosófico de la justicia, como lo estableció Aristóteles. Han venido personas con la misma situación que los rusos. Por ejemplo, en esa ocasión me recuerdo que estaba en el juzgado tercero 2 señores que eran de nacionalidad hindú. Lo único que hablaban era el idioma de la India, el hindú, y hablaban inglés. Se pidió a la Corte Suprema de Justicia que mandara un traductor, no lo mandó. Ellos ya los encontraron en un hotel, los detuvieron, iban a ser deportados, y ellos lo que querían era al final no quedarse presos tampoco aquí en Guatemala, porque a ellos sí les habían tramitado, y un juez que para mí muy correcto, el doctor Oscar Sagastume, hoy es parte de DICRI, uno de los jueces con una carrera intachable dentro del organismo judicial. Y en ese momento yo estaba en la metro y me tocó imputarles, pero también me tocó traducirles a estas personas. Y ellos sí estaban conscientes que habían ido, y que ellos evidentemente no eran guatemaltecos, y les habían dado todos los documentos, el pasaporte, hasta creo que, no me acuerdo si todavía no estaba el RENAP, pero ellos tenían documentos de identidad. Se los habían vendido en la India. Ellos en la India en ese momento todavía no estaba la cantidad, le estoy hablando 2010, 2011, hace más de 10 años. 2011, ellos no tenían los ingresos económicos, entonces de India se iban a trabajar a varios países de los países árabes en hoteles de lujo, y cada cierto tiempo viajaban a sus países. La idea de ellos era venir a Guatemala, usarlo como trampolín para ir a Estados Unidos. Y me recuerdo de que ellos decían, bueno, entonces que nos castiguen porque ya pagamos, creo que pagaron como $10,000, eran 2 señores. Y en un momento me dice, ¿le puede decir al juez una solicitud? Y se la hice. Entonces le dije, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces me dice, ya que vine a Guatemala, ya que me estafaron con $10,000 y que voy a tener que volver a regresar y empezar de nuevo, pero ahora ya no tengo el trabajo en el hotel, que si me permite el juez ir solo a conocer Antigua Guatemala y regresar y que me deporten. Mire, un momentito de que fue una situación de que nos dio la inocencia, nos dio risa con el juez y le explicamos de que no lo podíamos hacer. Lo que sí hizo el juez es darle un criterio de oportunidad, y la sanción era expulsarlos del país para no dejarlos presos, porque ya era una doble sanción. Entonces, en el caso de los Bitcoin, creo que ellos ahorita tienen un proceso y han tenido más beneficios que los que tenían estas personas. ¿Cuál es la diferenciación entre un país asiático o hindú con estos rusos? Abro el dilema porque sé que es una situación que el caso de los rusos no podemos tomar en cuenta de que, es decir, sí, están acá por una situación, pero ellos sí sabían que lo que estaban haciendo es ilegal. Y es ahí donde uno tiene que tener mucho cuidado con el derecho penal. ¿Cuáles son los fines? ¿Qué era lo que traían? Ellos venirse, si había una situación de riesgo, ellos podían pedir la figura, siempre ha existido, del asilo político.
Y esa figura del asilo político es una figura a nivel internacional. Si no, miren lo que ahorita está sucediendo con varios de nuestros connacionales, ex jueces, ex fiscales, están bajo una figura de asilo político y no van a ser entregados a Guatemala porque se presume que hay una persecución penal por delitos no comunes, sino con fines políticos y que está en riesgo su vida. Están en Estados Unidos, otros no se saben dónde están, pero existe esa figura y siempre ha existido. Pero me refiero a las personas que han ido regresando de la desmovilización. Ojo, yo no estoy diciendo, hay personas que participaron y no se puede negar dentro del conflicto armado, tanto del ejército como de la guerrilla. Pero hay personas que también fueron desplazadas. Entonces, pero no es solo Guatemala, yo les diría. Creen que hay personas apátridas en El Salvador, en Nicaragua, que fueron países que también tuvieron revoluciones, pero José Manuel, creo que hay que ser, es que esa es la idea de ser abogado, ser crítico. Yo no digo estar a favor de uno X o Y político, porque la política lastimosamente se ha vuelto un negocio. Hay países donde, por ejemplo, Estados Unidos, el Common Law, Inglaterra, donde usted estudia política para llegar a estos cargos y va quemando etapas, va llenando los requisitos para llegar a estos puestos. Por ejemplo, si ustedes ven la historia de Estados Unidos, muchos de los senadores que después llegan a la presidencia han estado en partidos políticos y se han preparado para llegar allá. Eso no significa que sean los más honestos. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron cómo se dio, y fue lo dio a conocer mucho History, la verdadera historia de todo el capital de Trump, donde es un gran empresario. Pero si usted ve la verdadera historia, Trump, cuando hizo sus grandes casinos, le hacía pedidos a empresas privadas. Ya cuando le instalaban las cosas decía, bueno, te voy a pagar tal cantidad si querés. Ahorita acuérdense que hay un juicio político por cosas que hizo. Entonces, no es solo nuestro país. Creo que los políticos a nivel mundial a veces tienen falta de valores. No se diga Saddam Hussein, la India, pero también hay personas que tienen valores y principios éticos que también pueden cambiar. Por ejemplo, para mí creo que una de las personas, y si ustedes ven las reglas de Mandela, ustedes pueden ver cómo hay un cambio en el discurso de Mandela antes de entrar a la cárcel, que prácticamente estaba en contra del apartheid y lideraba un tipo de guerrilla. Entra a la cárcel. Cuando sale de la cárcel, él no vino con un discurso de venganza, sino de unificación, de dejar atrás el apartheid, esa separación, y realmente lo logró. Y un discurso de buscar las mejorías para las personas, que fueran blancas o negras, que fueran de Sudáfrica. Y eso que Sudáfrica es uno de los países más ricos de África. Entonces, muchas veces no hay una ley igualitaria y no se trata a los iguales. ¿Por qué? Porque estas dos personas también tenían la misma situación, pero ellos no pidieron un asilo político. Ellos al final estaban yo todavía recuerdo esos dos señores, uno más alto que otro, uno más delgadito, uno con más estudios que otro, y fueron retornados a su país. La fiscal de esa unidad, que incluso no mandó, y después que había dado el criterio de oportunidad, regresó, pidió que se le volviera a llevar a cabo porque prácticamente los iban a devolver y no iba, y se les dio esta situación. No sé si en ese momento ellos comentaron cómo había sido, porque imagínense, había sido en Europa donde les habían vendido los papeles. Igual ocurrió acá con estos señores. No fue que los crearon en Guatemala y de Guatemala los mandaron. Se crearon en el extranjero, pero con documentos que eran y han sido utilizados por guatemaltecos. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes que Guatemala tiene
Es un país súper bello, con mucha... No es un país pobre. Yo creo que nos han vendido, tenemos que tener cuidado, nos han vendido la idea de que somos pobres. No somos un país pobre. Somos un país que tiene cantidad de recursos. Lo que pasa es que tenemos malos administradores, malos líderes, sin valores, que es lo que daña a nuestra sociedad. Pero siguiendo con estos derechos o beneficios políticos y económicos, que realmente parece que hay derechos civiles, políticos, económicos y sociales, y hay pactos sobre esto. Y sin embargo, como les digo, da tristeza que estamos hablando en el 2022 y a más de 68 años todavía la situación de los apátridas no se da. Entonces yo le cuestionaba mucho a mi catedrática italiana, y entonces, ¿qué pasa con esos derechos que son violados de estas personas? Imagínense, ¿qué pasa con una apátrida? No puede salir, no le pueden dar un pasaporte en un país, entonces no puede salir a otro lugar, a no sea que salga por los lugares que no están permitidos y regresar por esos mismos lugares. No puede tener un pasaporte, no puede realizar muchas cosas que para nosotros sería lo más natural. Bueno, a cualquiera de nosotros puede ir y sacar su certificación e ir a sacar un pasaporte. Estas personas no van a poder ejercer sus derechos. Y menos si les viola un derecho, ¿ante qué Estado va a reclamar la reivindicación de estos derechos? El amparo y todo, ¿cómo se va a identificar? Entonces, esa es una situación que hoy por hoy todavía el derecho internacional privado habla de él. Y va muy de la mano con esta ley personal para regir el Estado y la capacidad de las personas. Este principio o regla de derecho internacional privado expresa que los derechos y obligaciones que emanan del estatus o Estado, es decir, la situación jurídica que tiene una persona, se encuentran dentro de la sociedad, que están determinadas por las cualidades constitutivas de este Estado. Pero aquí no estamos hablando del Estado guatemalteco, sino de mi persona, Gretel Miranda, como nacional o extranjera, de sexo femenino, masculino. Oye, ojo, que también hablamos de las personas transgénero, transexuales, LGTBI, la no discriminación, y que también es un punto que todavía da mucha controversia en nuestro país. Pero también vamos a hablar porque todavía en muchos formularios es mujer. Bueno, creo que hoy hemos avanzado porque ahora dice mujer, hombre, otro. La edad, si soy soltera, si soy casado. Viudo no existe, por favor, dirían en notariado. Eso se lo inventaron. O es una costumbre, creo, el que sea viudo. Bueno, estuve casada, pero ya me quedé viuda. Padre, hijo, estoy presente, estoy ausente, tío, abuelo. Y es esta situación o estado jurídico que esta persona va a ocupar dentro del ordenamiento social y su capacidad jurídica. Pero ahí vuelvo a lo que les decía anteriormente. ¿Qué pasa con esta persona que no tiene la nacionalidad, José Manuel? Porque para yo poder regir este estado o esta ley personal, este estatuto personal que lo vamos a encontrar en el artículo 24 de la ley del organismo judicial, ¿cómo la ejerce si usted no tiene un certificado de nacimiento, un certificado o un DPI, un pasaporte? Y peor aún, ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces ante los problemas sociales y estallidos sociales que ha tenido Guatemala se han quemado municipalidades y se han quemado todos los registros o los han quemado deliberadamente? ¿O cuántas veces se nos ha hablado de que en las votaciones se levantan los muertos a votar? Vamos a preguntarle a Alexis Echeverría. Mandelita. ¿Qué pasa con este estatuto personal de la persona? Imagínense si mi abuelito
nació en Reo y durante un X o Y situación, por ejemplo, ahorita el Registro Nacional de las Personas ha ido adecuando y actualizando todo eso, pero se recordarán que hay registros que los han quemado en diferentes épocas electorales. ¿Qué pasa si se quemaron esos libros? Pues si les soy honesto, les decía, quedan en el olvido, ¿verdad? Ya que como municipalidades algunos no tienen la facultad de recuperar esos datos. Imagínense, es una realidad. Incluso les voy a decir, hace muchos años, siendo fiscal, había unas personas que eran salvadoreñas. Y le digo que eran salvadoreñas, ya había ido a investigar El Salvador, pero resultaba que también tenían cédulas de vecindad de lugares aledaños de Jutiapa. Y una comunidad que tenía 300 personas en el libro de cédulas y de nacimiento se notaba cómo los habían alterado. Entonces no se da esa capacidad, pero esas personas también muchas veces creen que tienen su cédula, la llegan a perder y cuando quieren reponer, si no existen estos libros, se quedan en una situación de indefensión. Entonces sí hay, realmente creemos que los apátridas solo los vamos a encontrar, y sí, en Europa hay una gran cantidad, gitanos, entre los más conocidos son los famosos gitanos, que desde la Edad Media eran conocidos por vagos, por X situaciones, por los que leían las cartas, los que robaban niños, los que se dedicaban, una estigmatización y una discriminación muy grande. Pero nos puede pasar en nuestro propio país y es muy importante que por eso tengamos conciencia de eso. En nuestro ordenamiento jurídico, como les dije anteriormente, tiene la tendencia de que la ley debe de regir los derechos y las obligaciones que surgen del Estado, de este Estado o de mi situación, para que, y lo pongo por favor, Estado, cuando nos estamos refiriendo a un país, a una organización jurídico-política que represente, tiene todos sus elementos, se escribe con mayúscula. Cuando estoy refiriéndome a mi Estado y capacidad como persona, es minúscula. Entonces, de la persona se rige por la ley del domicilio, es decir, donde nació y reside la persona. Asimismo, establece que se elige por la misma ley las relaciones de familia y por favor, si alguien tiene a la mano, podemos ver el artículo 24 de la ley del organismo judicial. Artículo 24, Alegra. Ajá. Estatuto personal. El estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. Imagínense, bueno, entonces dice los estatutos a la ley del domicilio. Hace mucho tiempo ya se venía hablando, como decir, esto de la ley personal del domicilio, donde yo nací, donde yo resido, porque yo puedo nacer y residir en un lugar, pero puedo nacer y irme, y es lo que yo les digo, muchos guatemaltecos ante la situación económica, diferentes situaciones, han emigrado a Estados Unidos, a México, y han cambiado su vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vemos estas situaciones nos vamos a dar cuenta de que en el derecho internacional privado siempre alaba el domicilio o la nacionalidad. Y esto se viene discutiendo desde hace mucho tiempo entre los partidarios de la ley de la nacionalidad y la del domicilio. Los de la nacionalidad estableciendo de que porque nacieron en un determinado lugar deberíamos de ver eso lo más importante. Otros no, porque dicen, bueno, yo puedo nacer en Guatemala, pero tengo la oportunidad de tener familiares franceses, españoles, ingleses, y eso me abre la puerta. Italiano, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes ven fútbol? No creo que no les guste el fútbol. No fue mal con la selección en estos días, pero por ejemplo, a mí sí me gusta el fútbol y soy crema, entonces los que son rojos lo siento mucho, quiero mucho los rojitos, pero
pero sigo siendo crema de corazón. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, a muchas personas en el sur o Sudamérica que habían nacido, por ejemplo, en Argentina, no sería peor que le dijera que no veo fútbol y que no soy crema, no. Y me van a ver cuando se puede, voy a los partidos y sí voy a apoyar a la selección aquí, o si estoy de viaje y está la selección, me encanta ir a apoyar a la selección, aunque les vaya mal. Entonces creo que sí soy muy nacionalista en cierto momento. Pero, por ejemplo, como les decía, argentinos, uruguayos, paraguayos, muchos de ellos tienen mucha descendencia italiana. Entonces, por el hecho de ser descendiente de italianos, tenían la posibilidad, por ejemplo, de irse y nacionalizarse, y cuando se nacionalizan en Italia, pueden jugar en la Unión Europea o en los países que conforman la Unión Europea y pueden jugar como italiano y no quitan una plaza extranjera. En su momento acá, por ejemplo, los cremas lo hicieron. Yo que ya tengo un poco más de años que ustedes, por ejemplo, me tocó ver, para mí era muy buen argentino, Fulgencio Cordón, se nacionalizó, pero creo que incluso, si más no recuerdo, a mí me gusta creo que es un buen restaurante en la media cancha. En su momento fue un jugador que trajeron a Guatemala y también se nacionalizó. Después puso su restaurante. Pero estas personas, cuando se nacionalizan, yo tengo la opción de seguir siendo guatemalteca o de buscar otra nacionalidad porque quiero irme a otro país y tengo las posibilidades, o porque me considero una persona que me están persiguiendo políticamente, por cualquier razón. Y es una facultad, es un derecho que tienen las personas de ejercitarlo. Si pueden o no, esa es otra razón. O si en determinado momento, ante esa posibilidad de irme a otro país, decido no hacerlo por miedo, también se da. Porque muchas veces el ser humano es capaz, yo les digo, incluso he visto personas que son delincuentes que si ese ingenio lo utilizaran para crear cosas buenas, creo que Guatemala estaría muchísimo mejor, pero no lo piensan así. Entonces vamos a ver que en el Código de Derecho Internacional Privado se estableció en el artículo 7 la ley personal, es decir, lo mismo, esa ley personal que rige el artículo 24 de la ley del organismo judicial, que se va a regir por la ley de la persona del domicilio, pero es un domicilio que yo establecí legalmente. No es que yo digo, miren, yo vivo en Polonia, vengo de vez en cuando a Guatemala y aquí estoy, o como cuentan las leyendas, como decía ese historiador, como me lo contaron, te lo cuento. Algunas personas que viven aquí en Guatemala, pero para las elecciones que son el año que viene, resulta que ahora van para alcalde de X pueblo y se fueron a inscribir hace un poco de tiempo a alquilar una casa y ahora residen ahí, ahora van a representar a ese lugar. También se estableció que cada estado le va a realizar las interpretaciones de la ley de nacionalidad y la ley del domicilio y van a depender no sé por qué ahora me está sacando esto en mi compu. Pero bueno. Y esto va a depender mucho de la corriente que adopte cada estado. Y habiendo establecido esto, por ejemplo, algo muy importante, y que no sé si ya lo resalté, es que, por ejemplo, en el derecho penal es de el lugar. No sé qué me la haya borrado. El derecho penal sí va a ser, es usualmente de un solo lugar, de un solo estado. Sin embargo,
la Convención contra la Delincuencia Organizada, la Convención contra el Lavado de Dinero, la Convención contra la Narcoactividad, permite, y el artículo 5 del Código Penal permite la extradición, ojo, cuando estos delitos realmente son delitos que van a dañar. Incluso ha permitido, ese artículo 5 tiene una interpretación muy extensa en cuanto a que los estados consideran que es cierto, yo tengo mi soberanía y tengo a mis conciudadanos que han cometido un delito, pero estos delitos van más allá o van más allá de mi territorio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy dentro de una estructura dedicada al narcotráfico, por ejemplo, me viene la droga de Colombia, tengo todas las conexiones para llevarla hasta México, la entrego, a ver, por ejemplo, al cartel de Sinaloa, al cartel de Michoacán, al cartel de los sapos, no, esa era la novela. Pero, por ejemplo, la entrego para que llegue a su destino final, que es Estados Unidos. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de acciones, ahí impera la extradición. Sin embargo, como les digo, estoy encantada con ese doctorado de Derecho Internacional Privado, de poderlo trasladar con ustedes los conocimientos que se dan y que se nos trasladan doctores de otras partes del mundo, no solo de Latinoamérica, y no solo lo que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino lo que ha establecido, ellos tienen dos cortes, la Corte Europea, que también ve situaciones de los países que forman la Unión Europea, y la Corte Europea de Derechos Humanos, que es lo que me pareció muy interesante, que, por ejemplo, aun y cuando la extradición me permite establecer que si hay delitos que sean perseguibles acá y la misma acción está tipificada como delito en el otro país, puedo extraditar a la persona para ser juzgada. Sin embargo, la propia ley de extradición me establece y el derecho internacional ha establecido, si por ejemplo esa acción es acá penada, pero en Estados Unidos o en Europa no es delito, no lo van a extraditar. Ahora, la Unión Europea, entre parte del convenio de la Unión Europea, está que si un ciudadano europeo comete un delito, por ejemplo, lo comete en España y lo detienen en el Reino Unido, no es necesario que lo manden a España para juzgarlo. Si el hecho es delito en el Reino Unido, pueden mandar las actuaciones y lo van a juzgar en el Reino Unido, no lo tienen necesariamente que extraditar a España. Se les da esa jurisdicción a los jueces para que puedan juzgarlo por ser toda una comunidad y por... Sí, compañeros, se los tengo que mandar, les debo varias, entonces se las voy a mandar, esta diapositiva. Les quiero mandar un material que les estoy sincera, bajé mi escáner de mi casa, no sé por qué, o yo no lo programé bien, pero solo me programa, me escanea en tamaño carta. Y yo ya voy a decir de que me están visitando los alemanes, porque me tiemblan las manos, bajé un Office Lane, pero soy mala fotógrafo. Gracias a Dios no estudié fotografía, me hubieran despedido, porque lo estuve tratando de hacer y me sobra, me quita, y se lo puse a hacer a una compañera en la oficina y le pasó lo mismo. Entonces no sé si es la aplicación o si soy yo muy mala, pero se los pensaba enviar para que lo puedan tener. Y ahorita le iba a cambiar la presentación, que quiero ya empezar a ver la famosa nacionalidad, que si bien es cierto, es un derecho, ojo, es la unificación que yo tengo con un estado. Hay una gran diferenciación y por muchos años ha habido una gran confusión en qué es nacionalidad y en qué es ciudadanía. Vamos a ver, compañeros, si yo les pregunto
¿qué consideran ustedes nacionalidad? Por ejemplo, Ana Cristina, ¿qué considera usted que es nacionalidad? Y a Astrid Rocío, le pregunto qué es ciudadanía. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañerita. Considero que la nacionalidad es el lugar donde la persona ha nacido. Una persona, aunque, por ejemplo, viva en otro país, pero su nacionalidad es el lugar donde esa persona nació. Sí, es un elemento esencial, donde yo nazco, donde, por ejemplo, es muy importante lo que usted decía, es donde nace la persona, aunque se vaya a otro país. Pero hay excepciones. Cuando yo les hablé de la Convención sobre los Derechos de Viena, sobre los diplomáticos, además de que ellos no pueden ser juzgados dentro de nuestros países por esas convenciones, también está el hecho de que si los hijos de los diplomáticos, por ejemplo, hay un hijo de un irlandés, nace en Guatemala, a él se le reputa, acuérdense que ellos están dentro de todo el área que ellos utilizan, es territorio de su país, pero ellos tienen la opción de optar a la nacionalidad de donde nacieron o a la de su país, o en algunos casos, si permiten la doble nacionalidad, tener ambas. Por ejemplo, no sé si ustedes se recuerdan que Costa Rica tiene una medalla de oro en natación. Sí, la tiene Claudia Poll, se llama, es de origen alemán. Es de origen alemán, pero ella nació en... Excelente, compañera, ¿ya vio? Sí tienen una cultura, me encanta. Ella nació y su familia era diplomática, pero decidió ejercer la nacionalidad costarricense y ganó la medalla de oro ejerciéndola como costarricense. Entonces, sí es ese vínculo jurídico que une a una persona con el lugar donde nace. Ahora, ¿qué es la ciudadanía? Es la cualidad que el Estado le da a una persona. Es un atributo, es parte del reconocimiento de la persona, es una cualidad, pero, ojo, una es un vínculo jurídico excelente, porque sí tienen la conceptualización de lo que es. Es como si yo les digo ahorita, dibújenme, yo siempre me gusta hacer dibújenme a un niño y les aseguro que ninguno de nosotros va a dibujar a un niño igual. ¿Por qué? Porque cada uno va a verle particularidades distintas. Si yo les digo, dibújenme un árbol, todos vamos a dibujar algo distinto porque tenemos una conceptualización distinta. Pero algo sí es muy importante, la nacionalidad es el vínculo jurídico que une a una persona con el país donde nace, y la ciudadanía es ese atributo o es un vínculo jurídico político que nace al tener determinada edad. Y por eso es muy importante, porque él diría, un niño de 8 años tiene la nacionalidad guatemalteca, que nació en el territorio guatemalteco. A ver, ¿quién da más? Sí, licenciada. Sí la tiene. Pero de conformidad con el artículo 8 del Código Civil, sí es guatemalteco, excelente. Pero ¿qué pasa con el Código Civil? ¿Cuál es el artículo 8 del Código Civil establece qué es lo que pasa con este niño de 8 años? Porque hay derechos de ejercicio y derechos de goce. Esos son elementos del atributo, como lo dijo Astrid. La persona tiene ciertos atributos. Si yo soy adulta, yo tengo capacidad. Excelente, Gabriel. Esa es la gran diferencia. La persona tiene la nacionalidad, pero no puede ejercer los derechos que le corresponde o esos atributos como ciudadano. ¿Qué es lo que pasa? Un niño y adolescente tiene capacidad de goce, todo lo que le beneficie.
tiene ciertas obligaciones también, porque por ejemplo, si va ese niño de 14 años o 16 años, agarra un arma y mata a una persona, los derechos y obligaciones como tal, como lo establece el Código Civil, sí nacen a los 18 años, ojo, pero esto hay una regla específica y esto es en derecho penal. El artículo 20 de la Constitución Política de la República de Guatemala se quedó anclada en un paradigma que era que los menores eran inimputables. Y así lo dice todavía en el artículo 24 del Código Penal. Ojo, no es cierto. Son inimputables los menores de 13 años. El menor de 13 años, aunque haya matado 20 veces, no lo puedo más que mandar a un hogar. Pero el joven que tiene mayor de 13 años hasta un día antes de cumplir 18 años, sí es responsable penalmente. Y eso se logra a través de un nuevo paradigma que es el interés superior del niño. Nace con la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 39, desde el 37 hasta el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Por qué? Porque es la edad mínima de responsabilidad penal que estableció Guatemala. Casi todos los países los han firmado, menos Estados Unidos, y es por eso que si un niño en Estados Unidos comete un delito, dependiendo del fiscal, dependiendo del estado o de la gravedad de los mismos, los juzgan como adultos y pueden ser sentenciados incluso a pena de muerte. Entonces, sí, esos derechos de goce están en el caso de situaciones civiles, situaciones laborales. Acuerda que el derecho de goce lo ve el Código de Trabajo a partir de los 14 años, si un niño debe de trabajar para aportar a su familia. En lo personal, yo tuve el privilegio y creo la oportunidad de trabajar en el interior. Creo que eso no debería de ser así. Sin embargo, se sigue dando que muchas veces seguimos repitiendo malas costumbres, porque no son buenas costumbres, que tenemos hijos para que nos solventen las situaciones que yo como padre debería de solventar, era cuidar a mis hijos, alimentarlos, no tener 10 hijos para ponerlos a trabajar y que me ayuden en mi situación económica. Pero a veces me pongo a pensar, si todavía no arreglamos la situación de los apátridas, ¿cómo vamos a arreglar la situación de los niños que son a veces explotados? No estoy hablando solo de una explotación sexual, sino una explotación laboral. Pero es importante que vayamos viendo desde un punto de vista en que también conozcamos nuestra realidad y la afrontemos o queramos cambiarla. La nacionalidad es un elemento esencial, fundamental de la organización política del Estado. Esa era una sección que ya fue superada. Está el Estatuto de la Persona, el cual se refiere por una parte a los nacionales, quienes pueden ser ciudadanos al corresponder el ejercicio de los derechos políticos, y por la otra están los extranjeros. La clasificación que deriva de la existencia uno del vínculo jurídico esencial que tiene la persona con el Estado y el que origina la nacionalidad va a estar aplicable en muchos países respecto del estado civil y de la capacidad de las personas, que era lo que les decía anteriormente. La ciudadanía va a iniciar a través de esa capacidad de 18 años, siempre y cuando yo esté acuerdo. ¿Por qué? Porque una persona que declara en estado de interdicción no podría ejercer esos derechos o esa capacidad de ejercicio. Sin embargo, aquí dice que es un elemento de este Estado que se forma políticamente con los ciudadanos, con la población, en un determinado territorio, que es el concepto de Estado que conocemos, y con normas jurídicas que van dependiendo de cuál es el corte o la idea del Estado o su constitución, que es su pacto social, va a ser la forma en que se va a organizar. Por ejemplo, Cuba, su organización no se habla de la propiedad privada, sino se habla de una propiedad social, que es para beneficio de la sociedad.
cuando existían los países soviéticos tampoco se hablaba de propiedad privada. Hoy por hoy en Rusia y todos los países que pertenecieron a la ex Unión Soviética ya hablan de una propiedad privada. Pero dependiendo de su corte incluso, hay que reconocer, por ejemplo, desde 1775, con la revolución de los 13 colonias de Estados Unidos, 1779, la Revolución Francesa, hemos estado hablando de, muchos dicen que estamos en un estado social, pero no, estamos hablando de principios libertarios, de principios en los que se reconocían las libertades y el reconocimiento jurídico de la persona. Y esta nacionalidad es parte de ese reconocimiento jurídico del ser humano. Y, ojo, yo siempre lo digo y lo continúo diciendo, no como un discurso político, pero sí como una realidad social. Si yo ahorita le preguntara a alguno de los compañeros, ¿en qué año se le permitió a la primera mujer estudiar en la Universidad de San Carlos de Guatemala? ¿Me podría decir? Ojo, que esa es nuestra historia, como sancarlista y como guatemalteco. Pero no se preocupen que la mayoría, y la primera mujer que egresa de la Universidad de San Carlos, les cuento que es una médico. Una de las profesiones creo que más sacrificada, que admiro. Si el derecho es sacrificado, la vida de un fiscal o un juez es a veces sacrificada, la vida de un médico es mucho más sacrificada. Vamos a ver, ¿algunos saben en qué año ingresan o por qué se ingresa? Bueno, algo que acabamos de cumplir años como la universidad estatal, pero también somos una universidad que tenía una doble reconocimiento, la Conpisgua, porque teníamos una bula papal que nos creaba, pero también éramos reconocidas o éramos reconocida o el reconocimiento jurídico del rey Carlos de España. Después de 1944 es que se permite a las mujeres ingresar y la primera egresada de la Universidad de San Carlos es una médica. ¿En qué año se logra el voto de la mujer guatemalteca como parte de esa nacionalidad, esa ciudadanía? Porque éramos mujeres y durante siglos se ha hablado. Yo estoy de acuerdo en defender la teoría de género, pero no soy radical. Creo que hay que reconocer los derechos de hombres y mujeres que nos corresponden dentro de una sociedad. Los roles yo creo que los podemos ejercer ambos. Dios nos creó perfectos. La imperfección nace de nosotros por el pecado, pero Jesucristo tuvo el mismo cuerpo que nosotros y pudo hacerlo. Pero ¿en qué año se le permite a la mujer guatemalteca votar? Y hay dos momentos históricos. Y eso que hasta Suri Río lo han dado poniendo en su... Y no es sancarlista, creo, Suri. A la mujer alfabeta en 1965, analfabeta. A la mujer alfabeta después de 1944, la revolución de 1944, trae grandes cambios. La autonomía de la Universidad de San Carlos crea el código de trabajo que todavía tenemos con algunas reformas, nace con la revolución del 44, da el derecho, además de la autonomía, a que las mujeres ingresemos a la universidad. Ya no somos personas de segunda categoría o las brujas, como bien habla Raúl Eugenio Zaffaroni en la cuestión penal, que en la Inquisición se nos satanizaba, y la Inquisición también tenía un aspecto de quedarse con los bienes de las personas que eran brujos o herejes. Era una parte de, confiscaban sus bienes. Pero, como dijo Braulio, las mujeres alfabetas se les permite desde 1945 ejercer el voto. Las analfabetas tuvieron que esperar hasta 1965 para el reconocimiento del voto. Imagínense por cuántos años, y eso se trató de pelear
por una mujer que fue decapitada después de la Revolución Francesa, quien apoyó a la Revolución Francesa, pero cometió un gran pecado. Cuando triunfa la Revolución Francesa, se declara la Declaración de los Derechos del Hombre. Olympia Alture. Correctamente. Imagínense, la compañera logra graduarse de la Universidad de San Carlos, pero Olympia Digosh en Francia había sido una... 1945 la primera mujer se acepta el derecho al voto. 1960 el voto de la mujer alfabeta que supiera leer y escribir, y analfabeta en 1965. La Revolución del 44 ingresa a la autonomía de la Universidad de San Carlos, nos permite tener la famosa autonomía por la que luchamos, o ese derecho a que se nos reconozca, además de ser, tenemos la bula papal de creación, tenemos que éramos una una universidad creada por el rey de España. También se nos da una autonomía en cuanto a tomar decisiones y siempre tener ese apoyo económico del Estado, y se crea el Código de Trabajo. Entonces nacen instituciones que jurídicamente son importantes para la población guatemalteca. Desde 1775, 1785 se venía hablando de los sindicatos, pero también la sindicalización como un reconocimiento jurídico de gran envergadura también nace en 1945. Y es por eso que nosotros tenemos un gran mártir, López Larrabe, que era un laboralista. No sé si algunos han tenido la oportunidad de leer algunos textos de López Larrabe, y realmente vemos todo lo que se logra en ese momento para los nacionales o con nuestros connacionales. Para el jurista Belpasset, la nacionalidad es un elemento de importancia aún para los países que proclaman el domicilio como punto de conexión en materia personal. La capacidad está influida por la nacionalidad en tanto que es un factor que se toma en cuenta para limitar la capacidad de las personas en multitud de materias. ¿Por qué? Porque una persona antes de 18 años, como les decía, puede ser que ustedes tengan un hijo y le compren y le den la casa, y la casa la pongan a su nombre, pero su hijo no puede disponer de esa casa si no es, o ustedes ya después que la ponen a nombre de su hijo, como solo tiene derechos de goce, no la pueden venir y vender, ni la podría vender su hijo, aunque le dijera que sí. ¿Por qué? Porque tendrían que ir a un órgano jurisdiccional para que le dispense y poder vender, y cuáles son las justificaciones. Hercio, por su parte, manifestó de tres maneras. Están sometidos los hombres a las autoridades soberanas por razón de su persona, por razón de sus bienes y por razón de sus hechos o actos. Y podría resumirse entonces en personas, cosas y conductas en un sentido amplio. La nacionalidad, como este elemento, al sujetar a un hombre a una ley por razón de su persona, se toma en consideración ciertas circunstancias que son propias por el hecho de ser hombre, desde el punto de vista de su persona, como lo son domicilio, nacionalidad, el origen, lugar en que se encuentra, etcétera. Lo que decía la compañera, yo nací en Guatemala, pero me encuentro en Asia, o me encuentro en Bulgaria, o me fui a Rusia. Estas circunstancias van a servir para vincular al hombre o mujer con las normas jurídicas. Por eso es que surge la denominación de puntos de conexión o elementos de sujeción. ¿Por qué? Porque si soy guatemalteca y estoy en Holanda, en Suecia, en Rusia, en Guatemala soy nacional, soy ciudadana guatemalteca. Pero cuando estoy en estos países, ¿qué soy? Extranjera. La nacionalidad es difícil de dar una conceptualización por ser una expresión equívoca, ya que se utiliza no solo como para designar ese punto de conexión de esa
relación que tengo con el lugar donde nací, sino también relaciona al individuo persona física con una ley extranjera, sino también que emplea para aludir el principio político cuya meta es elevar a la categoría de sujetos de derecho internacional a las naciones en lugar de los estados, con la pretensión de lograr una división más natural de la comunidad internacional. A ver, les explico esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Durante mucho tiempo, yo les diría más de 300 años, se hablaba de nacional y extranjero y entonces se confundía la nacionalidad con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque le ponían, y ustedes pueden ver y pueden googlear, que nacionalidad era el vínculo jurídico político y que es la ciudadanía el vínculo jurídico político que me permite ejercer derechos políticos. Entonces, con el tiempo sí se ha ido aclarando que la ciudadanía es esa vinculación jurídica de una persona con el lugar donde nace y la ciudadanía es ese vínculo jurídico político. ¿Por qué? Porque a través de la ciudadanía yo ya puedo ejercer ciertos derechos que no puede ejercer un menor de edad o una persona incapacitada que va a tener la nacionalidad. Y, por ejemplo, les hago esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares en los Estados Unidos? Más de alguno, todos los años que yo tengo en la clase, va a tener un familiar en Estados Unidos. Ahora les pregunto, ¿cuántos de ellos están legales? Hoy sí fue la primera clase en tantos años que tengo de edad, o ya me estoy quedando muy viejita, o ya nuestra visión cambió mucho como la italoamericana de Nueva York. Pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, cuando usted está en Estados Unidos, primero es residente, esa residencia que sea acá, y posteriormente lo que le dan es la ciudadanía. Sara, usted tiene familiares. ¿Su familiar está legal o ilegal? Ilegal aún. Bueno, se cree que están dando cierto estatus o ya después de 1995, que fue la última, la ley NACAR, que permitió la regularización de muchas personas, se espera que pronto se dé una regularización de ciertas personas. Excelente, Bravo. Entonces, ¿pero por qué les digo esto? Porque lo que le dan es la Green Card, que es la ciudadanía. Estados Unidos sí lo define distinto. Ciudadanía. Y otros son el TPS. Está ese permiso temporal para trabajar, donde les emiten un Social Security. Están las personas, por ejemplo, la ley NACAR fue la que se dio en 1995 y permitió que todas las personas que habían emigrado por los problemas políticos en Guatemala, creo que sí hay que ser muy sincero, el hecho que Nicaragua y Cuba primero es la residencia y después la ciudadanía, les cuento. Es al revés, primero recibe la residencia y después le dan la ciudadanía. En la ciudadanía le hacen ciertos exámenes que es de Civil History de Estados Unidos, de la historia civil, como la creación de los 13 estados, pero es lo que corresponde y por eso es que trato de hacer esa diferenciación, porque sí hay un problema. Incluso les voy a pedir que lean para la próxima clase el artículo 1 de la ley de la nacionalidad guatemalteca y ustedes van a ver que la ley de nacionalidad dice que la nacionalidad es el vínculo jurídico político que une a una persona que nació en Guatemala. Se habla de esa doble nacionalidad y ojo, esa doble nacionalidad es cierto, yo puedo tener la doble nacionalidad, pero no las ejerzo en el mismo momento. ¿Cómo actúa? Por ejemplo, mi papá, que en paz descanse, tenía la doble nacionalidad, era ciudadano, o bueno, adquirió la ciudadanía americana, mis hermanos igual, pero
viajaba con el pasaporte americano y en determinado momento, cuando estaba acá, sacaba el pasaporte centroamericano. Entonces no se ejerce en un momento. En un momento o ejerzo una o ejerzo las dos, pero no puedo usar las dos al mismo tiempo. Y eso va a depender de la conveniencia. Eso también lo establece la ley de nacionalidad. Los dejo porque sé que tienen que entrar a la próxima clase. Le voy a empezar a typear. Por favor, quienes ya fueron al Ministerio de Relaciones Exteriores a pedir los requisitos para la nacionalidad de los guatemaltecos de origen y cuáles son los requisitos para la nacionalidad de los extranjeros que no pertenecen a los 5 países que fueron la Confederación Centroamericana. Que yo había estado pensando si descanso el viernes, írselos a traer porque sí tengo el documento para lo que es y hay un link para la Dirección de Migración, el Instituto de Migración guatemalteco. Pero voy a buscarlo porque lo tenía entre tantos documentos y se los remito, porque es para que sepan paso a paso este trámite y después también ya le tengo la presentación para las sentencias provenientes del extranjero. Tengan feliz noche, compañeros, que descansen. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Bueno, también quería felicitarlos, aunque no se han graduado todavía, por nuestra conmemoración de el Día del Abogado. Yo espero, realmente yo tenía algo de pena ir a la fiesta del Colegio de Abogados porque ya me ha dado 2 veces COVID y no soy muy buena de mis pulmones, pero de verdad fue muy bonito ver a muchos de mis estudiantes ya graduados, poder compartir con ellos y espero en el futuro poder compartir con ustedes ya como mis colegas, ya no mis estudiantes, como mis colegas. Y sé que lo van a lograr, tienen todo el potencial del mundo. Lo único que tienen que hacer es confiar en ustedes mismos y no tener miedo a estudiar. Eso sí, tienen que estudiar. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Buenas noches.